quiero comenzar este tiempo haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo que guía tu vida? Ahora, esta es una pregunta que cada uno de ustedes va a tener que responder a nivel personal. ¿Sí? Y yo simplemente quiero aquí sembrar, inquietar tu corazón. Quiero aquí llevarte a pensar en este tema, ¿sí? O a pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que guía tu vida? Mira lo que dice el Salmo 16:7. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Aún de noche mi corazón me enseña. Y yo quiero orar antes de continuar. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra a nuestros corazones, nos enseñes hoy, como dice tu palabra, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu, Señor. Estamos lanzando esta pregunta, Señor, y de verdad anhelamos, Señor, poder responder que eres tú quien guía nuestras vidas. Anhelamos de verdad poder responder que es tu Espíritu quien guía nuestros pasos, Señor, como muchas veces lo cantamos. Pero también queremos aterrizar a esta realidad de que en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, Señor, nuestra vida está siendo, Señor, impulsada, guiada, Señor, por diferentes cosas. Queremos estar conscientes de ellas y queremos, Señor, andar por el camino recto, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? En otras palabras, ¿qué es lo que mueve tu vida? Porque cuando hablamos de guiar, tenemos que hablar de mover, dirigir, empujar. Y esa es la pregunta que te tengo a ti. ¿Qué es lo que empuja tu vida? ¿Qué es lo que dirige tu vida? ¿Qué es esa fuerza o qué es aquello que te impulsa a levantarte todos los días de tu cama y enfrentar la vida? ¿Cómo vives tu día a día? Responder esta pregunta es muy importante. O definir o establecer lo que guía nuestras vidas es muy importante, porque nuestras decisiones van a estar basados en esta respuesta, en aquello que guía tu vida. Si nos damos cuenta, hay muchas circunstancias, hay muchas razones impulsados por sentimientos, ¿cierto? También que guían nuestras vidas. Yo quiero compartir, y puede ser que la lista sea más larga, pero yo quiero enfocarme en por lo menos 5 cosas que están guiando nuestras vidas en el día a día. 5 cosas que están impulsando, dirigiendo la vida de las personas. Y yo te invito a que por favor puedas analizar esto conmigo, y si estás tomando nota, yo creo que esto va a ser una bendición. Les decía que hay diferentes razones o motivos o fuentes que están guiando nuestras vidas. La primera que quisiera abordar en esta mañana tiene que ver con la culpa. ¿Sí? La culpa. Para muchas personas la culpa es aquello o es algo, ese sentimiento que está guiando sus vidas, que está dirigiendo sus vidas, que está empujando sus vidas. Estas personas son personas que viven huyendo de sus errores del pasado. Estas son personas que viven ocultando su vergüenza y viven de vergüenza, y en muchos casos esta vergüenza les lleva a vivir también en condenación por aquellas cosas que han hecho en el pasado, de lo cual no se sienten orgullosas. Cuando hablamos de personas cuyas vidas son guiadas por la culpa, hablamos también de personas que viven guardando secretos profundos y muchas veces dolorosos. Su futuro muchas veces es controlado por el pasado. Hay una frase que siempre lo decimos en la iglesia y me encanta repetirlo porque encierra mucha verdad detrás de esto, y decimos que el pasado no determina tu futuro, ¿cierto? Las decisiones del pasado seguramente hasta el día de hoy han estado guiando tu vida, pero no puede tu pasado determinar tu futuro. Hoy decides cómo quieres vivir el resto de tu vida, pero es muy importante ser conscientes de esto, que en muchos de los casos, en muchos de nuestros casos, posiblemente la culpa, la condenación, nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros errores del pasado no nos dejan avanzar y nos complican la vida.
Decía nuestro futuro controlado por nuestro pasado. Y muchas personas viven en el pasado. Alguien decía que no podemos manejar un vehículo mirando únicamente el espejo retrovisor o los espejos retrovisores. Seguramente de cuando en cuando podemos mirar para saber de dónde venimos, pero no podemos nosotros avanzar la vida de espaldas al futuro, mirando constantemente el pasado. Y hay muchas personas que viven prisioneros del pasado, para bien o para mal. ¿Sí? Viven mirando constantemente lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que tuvieron, lo que no tuvieron. Personas en algunos casos cuyo pasado es doloroso, viven echándole la culpa de sus desgracias hoy, de cosas que hicieron otros o ellos mismos en el pasado, oportunidades que perdieron o oportunidades que no tuvieron, y eso les impide mirar con optimismo el futuro. Ahora, tú tienes que saber que tu vida no puede ser guiada por la culpa. Tu vida no puede ser guiada por la vergüenza, por los errores, por los pecados, por los dolores del pasado. Tu vida no puede ser controlado por todo esto y no puedes vivir prisionero. Hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hay una esperanza. Y esa esperanza proviene solamente de nuestro Dios. Dios tiene el poder para convertir nuestro pasado, no para convertir nuestro pasado, sino para usar nuestro pasado como un combustible o como una fuente de ayuda y aún una fuente de lecciones aprendidas para ayudarnos e impulsarnos hacia el futuro. Es la razón por la cual Dios convirtió a un asesino como Moisés en el líder de toda una nación. A pesar de que era un tipo iracundo, a pesar de que era un asesino, porque él había matado a una persona, a pesar de eso, Dios lo utilizó y cambió su destino a pesar de su pasado. Lo hizo con Moisés, lo puede hacer contigo. Es la razón por la cual Dios también utilizó a un cobarde como Gedeón y lo convirtió en un héroe nacional. Es la razón por la cual Dios utilizó a un Juan Marcos, que hablábamos la semana pasada, que en su momento no tomó buenas decisiones y lo utilizó para extender su reino. Es la razón por la cual Dios también pudo utilizar a un asesino como Pablo apóstol para convertirle en el gran predicador y mensajero para el mundo gentil, para el pueblo no judío, para que puedan venir al arrepentimiento. Y Dios pudo cambiar ese pasado, que Dios utilizó a esa gente a pesar de su pasado. Pero fueron gente que decidieron buscar al Señor y no dejar que su futuro sea afectado por su pasado. El Salmo 32:1 dice feliz, en otras versiones dice bienaventurado el hombre a quien sus culpas y pecados han sido perdonados por completo. Si tú eres esa persona que de pronto está viviendo su vida o su vida está siendo guiada por la culpa y por la condenación, déjame decirte que toda vez que tú te has acercado al Señor, toda vez que tú te acercas al Señor, el Señor te da una nueva oportunidad y te dice, hijo, hija, yo te perdono. Es interesante a veces la gente que me conoce de un tiempo, de mucho tiempo, siempre me quiere hacer recordar lo terrible que era. ¿Cierto? A pesar de que yo siempre digo que no era tan terrible. Sí, pero la gente siempre a veces quiere agarrar nuestros errores del pasado o nuestros pecados y nos quiere refregar en la cara para tratar de descalificarnos. Yo les digo, momentito, mira, ni Dios se acuerda de mi pecado. A pesar de que yo sí sé de dónde vengo y cuáles son los pecados en el pasado que he cometido. Pero Dios me ha perdonado. Dice que el Señor hace alejar tan lejos como está el oriente del occidente de nuestros pecados y no se acuerda más. Él dice cualquier deuda, cualquier culpa que tenías, Él dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es la deuda, está pagada. Y el Señor me entregó su perdón como también te quiere entregar a ti su perdón, para que ya no vivas en el pasado, para que no vivas tu vida mirando atrás, sino proyectándose a lo que tienes delante. Por eso Pablo decía, dejando todo lo que ha pasado, yo prosigo a la meta, a aquello a lo cual Dios me está llamando y te está llamando hoy.
Pero la culpa no puede guiar tu vida. La culpa no puede guiar tu vida. Pero lamentablemente para muchas personas, la culpa es algo que guía sus vidas. No más que este sea el último día en que tú vives una vida de culpabilidad y de condenación. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y continúa para adelante. La segunda fuente o la segunda razón que guía la vida, que mueve la vida, que dirige la vida de las personas es la ira y el resentimiento. Dijimos que la culpa es una fuente que guía la vida de mucha gente. La segunda es la ira y el resentimiento. Y cuando hablamos de esto tenemos que hablar de personas que vivieron cosas dolorosas en el pasado. Son personas, como hablamos hace un momento, que se aferran al pasado y constantemente están recreando en su mente aquellos momentos de dolor en su vida, porque alguien les hizo algo, porque fueron abandonados, porque fueron abusados, porque fueron maltratados de una u otra manera o fueron rechazados, ¿cierto? Y esto ha generado en sus vidas ira y resentimiento. Hay dos reacciones comunes en personas que experimentan esto y no lo resuelven. La primera tiene que ver con que las personas heridas o que han sido heridas o que tienen un dolor se aíslan de todos. No puedo decir, no puedo generalizar, pero siempre cuando a alguien le cuesta relacionarse, no solamente por un tema de temperamento o de personalidad, sino porque de verdad no quieren acercarse a las personas, no les cuesta relacionarse, porque no quieren volver a ser dañados. Cuando se aíslan, eso a mí personalmente, ¿cierto? Y como pastor, prenden las alarmas y estoy mirando u observando, ¿cierto? Y tratando de descartar cuáles son los motivos por los cuales a veces las personas se alejan y les cuesta relacionarse. La gran mayoría de veces me doy cuenta y compruebo de que son personas que han herido a otros. En algunos casos son personas que estallan en ira, ¿cierto? O son agresivos. Y reaccionan a veces violentamente. Hay algo que nosotros hemos aprendido y lo utilizamos mucho en consejería y decimos esto, ¿no? Que gente herida siempre hiere a otros. Y normalmente gente que tiene estallidos de ira o es agresivo o es fosforito, reacciona con facilidad, ¿cierto? Se prende con facilidad. Por lo general, una vez más, no puedo generalizar, pero por lo general son personas que han sido heridas. Gente herida siempre va a herir a otros. Y hasta que ese dolor, esa herida en el alma, en las emociones, en la mente, a muchas veces traumas, ¿cierto? No van a poder llevarle a tener una conducta diferente a menos que solucionen esa situación. Personas que han sido abusadas por lo general van a terminar abusando a otros tarde que temprano, hasta que ese tema en su vida, en sus emociones, en su alma, en su mente, no sean tratadas. Ambas reacciones, tanto el aislamiento como el estallido de ira, son reacciones que dañan a las personas, especialmente a las personas que nos rodean. Mientras el ofensor muchas veces ni se entera, nosotros seguimos con nuestras vidas, aunque muchas veces mantenemos un resentimiento, un dolor, una cólera, como se dice, contra aquellas personas. Nosotros decimos que el resentimiento o la falta de perdón, ¿sí? La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que se muera la otra persona. Nunca va a ocurrir. La única persona que se daña cuando no perdona al agresor o al ofensor, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. El proceso muchas veces de esto se da de esta manera. Recibimos la ofensa y si nosotros no perdonamos, nosotros nos quedamos resentidos. Y si nosotros no tratamos el resentimiento, entonces esto se convierte en amargura. Y la Biblia dice que la amargura echa raíces en nuestras vidas. Y muchas veces las personas que viven amargadas no llegaron allí de la noche a la mañana. Todo comenzó con una ofensa. Es por eso que es muy importante que a nosotros aprendamos a perdonar, ni bien
ocurre la ofensa en nuestras vidas, porque si no, lo que va a guiar tu vida es eso, la ira, el resentimiento, y vas a vivir ofendido. Es increíble, gente que vive por años resentido por lo que le hizo el papá, por lo que le hizo la mamá, o algún familiar, o algún abandono que sufrió, o de pronto el amigo de hace muchos años. Muchas personas tratan de vivir sus matrimonios, ¿cierto? Todavía están juntos, pero no han perdonado en su corazón a su cónyuge, sea él o sea ella, de algún error o algún pecado que han cometido hace algunos años atrás, o en algunos casos muchos años atrás, y todavía se acuerdan. Cada almuerzo le sacan a la luz, cada discusión lo vuelven a recordar, ¿cierto? Y lo sacan y lo vuelven a vivir y se vuelven a revolcar en el dolor. No puedes vivir con ira y resentimiento. La ira y resentimiento no puede guiar tu vida. ¿Cuál es la salida para esto? ¿Cómo puedo yo vivir o dejar que el resentimiento y la ira gobiernen y guíen mi vida? Pues la salida es el perdón. El perdón definitivamente es nuestra válvula de escape, lo que nos ayuda a salir adelante. Y cuando hablamos de perdón, este perdón tiene que ir en 3 direcciones. Número 1, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Porque muchas veces nosotros hemos retenido y hemos vivido por años molestos con Dios, creyendo que Dios tiene la culpa de las cosas que nos han pasado, valga la redundancia, en el pasado. Pídale perdón a Dios. Porque a veces hemos estado molestos con Dios. Pídale perdón al ofensor. La Biblia es clara cuando dice que si tú vienes al templo a adorar al Señor, a cantar tus coritos, ¿cierto? A leer tu Biblia, a golpearte el pecho, pero vives peleado en tu casa con tus hermanos, con el esposo, con los hijos, con los padres, con el vecino, no tiene sentido. Eso es pura pantalla, pura religiosidad. La Biblia es clara cuando dice, deja tu ofrenda en el altar. En otras palabras, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer la pantomima que estás haciendo. Ve con la persona con la cual estás peleado. Reconcíliate. Pide perdón. No, pero yo no le hice nada. Está bien, y Dios sabe. Y Dios sabe. Pero la Biblia dice que tú tienes que pedir perdón. Porque el mandamiento de Dios es para ti. Y la otra persona me tiene que pedir perdón. No tiene que pedirte perdón, porque eso es un tema entre Dios y esa persona. Pero tú que tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios te está diciendo, ve y soluciona ese problema. Porque cualquier cosa que tú quieras hacer es simplemente tratar de engañar a Dios, y al final del día te engañas a ti mismo. Pide perdón a Dios. Pida perdón al ofensor. Ahora, cuando tú tomas la iniciativa, vas a experimentar milagros. Porque muchas veces las personas también, el Espíritu Santo, va a poner convicción en sus corazones. Y puede ser que también te pida perdón a ti. Pero eso no importa. Haz tu parte y Dios va a hacer la suya. Y la otra que tienes que hacer cuando hablamos de perdón es perdonarte a ti mismo. ¿Sabe? A veces es más fácil pedir perdón a Dios. Es más fácil ir incluso, aunque cuesta, pedir perdón a los que nos han ofendido. No dice a los que tú has ofendido, a los que nos han ofendido, nosotros tenemos que pedirles perdón, y eso es la vida cristiana. Pero lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. No hay peor juez que nosotros mismos. Y a veces nosotros somos muy duros con nosotros. Y por eso nosotros que vivimos con culpa y vivimos con condenación. Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros. Y dice más adelante en este mismo pasaje que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros? No funciona así. ¿Quieres deshacerte de la ira y del resentimiento? ¿No quieres que la ira y el resentimiento gobierne tu vida? Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Y el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. ¿Sí? Porque nunca vamos a sentir perdonar a los que nos ofenden. Lo que sentimos es darle su puñete, darle su patada, o como decimos aquí los loretanos, su lapazo. Eso es lo que nos provoca. O sea, eso es lo que sentimos. Pero el perdón no es algo que nosotros sentimos de manera natural. Es algo sobrenatural. Y nosotros tenemos que decidir hacerlo. La tercera cosa o fuente que guía nuestras vidas es el temor. Dijimos la
La primera es la culpa, la segunda es la ira y el resentimiento y lo tercero es el temor. El temor es aquello que guía la vida de muchas personas. Lamentablemente lo tengo que decir y es muy triste. Y en esta pandemia hemos podido comprobar eso. Personas que ya de por sí eran temerosas, esta situación simplemente ha hecho que esta realidad se multiplique, ¿cierto? Y todos nuestros temores han salido y que nadie diga que no. Que nadie diga que no, porque de una u otra manera, en mayor o menor grado, todos hemos experimentado temor y muchos en este tiempo han estado tomando decisiones basadas en estos temores. Ahora, ¿dónde está el origen del temor? Muchas veces los temores que nosotros tenemos y con los cuales estamos lidiando han comenzado en la niñez. Ya sea por la experiencia traumática, ya sea porque algo ha ocurrido, ¿cierto? En la niñez eso ha impactado sus vidas y ahí el enemigo ha visto una grieta en la vida de esta persona para infundir o establecer un espíritu de temor en sus vidas. En algunos casos ese temor es el resultado de una crianza de pronto con una disciplina rígida, ¿cierto? Que no podían hacer nada, que ya les caía encima y han crecido como niños adolescentes creyendo de que cualquier paso que den, algo les va a pasar, ¿cierto? Les va a caer encima. Eso también ha establecido ciertas dinámicas en su vida. En algunos casos es herencia familiar. Usted se puede dar cuenta de que hay un patrón en los miembros de familias con temores a la oscuridad, temor a la enfermedad, temor a viajar o que cosas le pasen. Y esto yo quiero detenerme un ratito para hacer un alto acá. Esto es muy importante que nosotros tratemos. Y en Cristo Jesús necesitamos tratarlo, porque es muy triste ver esos patrones, cómo los hijos infunden sus temores a sus hijos. Personas adultas, y ayer hablábamos con Diego Aguilar, hablando de los hijos, y decíamos, ¿no? Adultos que han crecido con temores, ahora son adultos, muchos de ellos son padres o madres, y esos temores que han arrastrado toda su vida, ahora se lo están infundiendo o se lo están dando de comer a sus nuevas generaciones o están dando de comer a sus hijos pequeños, ¿cierto? Y están estableciendo patrones de conducta sí, en este caso, de temores que muchas veces son el resultado de temas no resueltos o de desconocer la palabra de Dios, de la cual vamos a hablar en un momentito más en este punto también. Estas personas que viven con temor a todo, a la oscuridad, viven con temor a salir a la calle, que les va a pasar, que se van a morir, que se van a contagiar en este caso, ¿cierto? Tienen temor de comer en la calle. No estoy hablando de ahorita solamente, estoy hablando de aún en tiempos normales. Sí, es interesante, yo me he cruzado y sé que me están viendo por ahí, posiblemente, personas que tienen miedo a viajar. Sí, recuerdo un joven, me encontré en el aeropuerto y estaba todo sudoroso y de pronto me vio, pastorcito, me dijo ahí en el aeropuerto, qué bueno, vaya en este vuelo, ay, qué bueno, yo estoy tranquilo porque el avión no se va a caer. Como si el avión, ¿cierto? Como si los pastores estuviéramos exentos también de accidentes, pero gente que tiene temor a viajar. Y algunos se dopan para viajar, algunos tienen miedo al agua, mejor dicho, han tenido algún evento traumático en el agua y no se meten al agua, ni a la piscina, ni al río, ni a la cocha, ni a nada. ¿Sí? Temores por todos lados. Gente que hasta ahora duerme con la luz prendida. Temores. Estas personas les decía que pierden oportunidades, porque es difícil que se puedan lanzar a hacer cosas nuevas propio de sus temores. Estas personas es como si vivieran en esta cárcel. El temor muchas veces les impide alcanzar todo su potencial. Y como dije hace un momento, pierden muchas oportunidades. Pierden oportunidades porque no se atreven. No se atreven ellos a experimentar y a lanzarse. Porque muchas veces tienen también temor a equivocarse. Aún de eso tienen temor. ¿Cuál es la salida para estas personas? ¿O cuál es la salida para aquellos que están viviendo atrapados en este temor? Algunos infundados, pero una vez más, el temor es algo con el cual nosotros tenemos que lidiar y la palabra de Dios nos da herramientas y claves para eso. ¿Cuál es la salida?
Primera Juan capítulo 4 versículo 8 dice: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque es por temor al castigo y es nuestra que no hemos experimentado plenamente, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Yo creo que cuanto más conocemos a Dios, conocemos de su amor, entendemos de sus promesas, menos temores vamos a experimentar en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentamos esto? Por medio de las armas de la fe. El amor nos puede hacer libres. Y la Biblia dice aquí que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cada vez que nosotros experimentamos día a día el amor de Dios, nosotros vamos a ser libres de todo temor que pudiera estar asaltando nuestras vidas. Experimentar el amor de Dios puede cambiar nuestra realidad. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en temor. Alguien hizo esa contabilidad. Yo la verdad no he contado, yo simplemente lo repito, ¿ok? Porque me parece interesante, ¿sí? Y yo confío en aquellas personas que se han tomado el trabajo de contar. Pero dice que hay 365 veces en la Biblia que dice la palabra no temas. Es como si Dios quisiera asegurarse o quisiera asegurarte de que cada una de esas veces que Dios pone en la palabra o permitió que esté en la palabra no temas, hace provisión para cada día del año. Todos los días de tu vida Dios quiere asegurarte de que no debes temer. Entre otras razones, porque Él está con nosotros. Y Él ha prometido no abandonarnos. Dijimos que algunas cosas que guían nuestras vidas son la culpa, la ira y el resentimiento. Dijimos que es el temor. Y una cuarta cosa que guía nuestras vidas o la vida de la gente es el materialismo. Y cuando hablamos del materialismo, hablamos de este deseo de adquirir posesiones materiales. Ahora, no es que tener cosas sea malo, sea pecaminoso y que eso te descalifica para el reino de Dios. No estoy diciendo esto, pero hablo de esta actitud que a veces las personas tienen, ¿sí? De obtener cosas y de tener por tener. Personas que no te saludan cómo estás, sino cuánto tienes, ¿cierto? Y que miden a las personas basados en lo que tienen, en sus posesiones, en lo que pueden adquirir. Estas personas creen que las cosas materiales, que cuando compran cosas, tienen el teléfono de último modelo, el televisor con la pantalla más grande, con la pulgada más grande, con la resolución más grande, van a ser felices y se dan cuenta de que eso no les da felicidad. El teléfono no les hizo más felices, el televisor de última generación, la computadora de última generación, la moto más cara, el carro más bonito, la ropa, las joyas, lo que sea. ¿Cierto? El trabajo, el sueldo no los hizo más felices. En algunos casos los hizo más miserables. En muchos casos los ha terminado destruyendo. Creen que estas cosas dan felicidad, dan importancia, les dan seguridad. Esta pandemia ha revelado, entre muchas otras cosas, de que el dinero no te garantiza que vas a tener vida. Ha sido triste en todos los casos, pero interesante ver que aún gente con la posibilidad de pagar por una buena salud se ha muerto. El dinero no les ha servido y no les ha dado seguridad de que van a vivir. No les ha dado seguridad en cuanto a su salud. Triste. Y hemos tenido que ser testigos de esto. Sí, es verdad. Algunos dicen, pastor, el dinero no te hace feliz, pero te ayuda. Es verdad. Es verdad. Pero sepa esto, y hemos estado hablando mucho en este tiempo, esa felicidad es temporal. A eso voy. ¿El dinero te ayuda? Sí, te da facilidades, definitivamente. ¿Queremos más recursos? Por supuesto. Y si lo obtenemos trabajando duro y siendo dedicados y metódicos, el Señor te va a bendecir. Y como dije al principio, eso no es el problema. El problema es poner tu confianza y tu corazón en esas cosas, creyendo que esto va a traer felicidad y te va a dar seguridad. Y creer que esto que tienes es lo que define quién tú eres. Y eso no es verdad. Solo una relación con Dios puede darte seguridad. Solo una relación con Cristo Jesús puede asegurarte la verdadera felicidad, no solamente en esta vida, sino también en la venidera.
Por eso creo que es un error, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, que nosotros no podemos solamente hacer tesoros en la tierra, que también empecemos a hacer tesoros en el cielo, que los que confían en sus riquezas, pues realmente son unos tontos. No podemos confiarnos en eso. Y no podemos nosotros basar nuestras vidas o tener un amor, como dice también Pablo a Timoteo, amor por el dinero. Porque eso trae tentación y crea lazo. Y salir de eso puede ser muy complicado. Las cosas materiales no pueden gobernar tu vida, no pueden guiar tu vida. ¿Qué es lo que guía tu vida? Todavía esa pregunta sigue en pie. Y por último, ¿qué es lo que guía la vida de las personas? Dijimos la culpa, la ira, el resentimiento, el temor, las cosas materiales. Y quiero terminar con esto, la necesidad de aceptación. La necesidad de aceptación es aquello que guía la vida también de muchas personas. ¿Qué tal en tu caso? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se ve esto? Cuando hablamos de la necesidad de aceptación, tenemos que hablar de personas que son controladas por las expectativas de otras personas, de otra gente. Estas son personas que necesitan ser aprobadas por sus padres. Ahora, yo creo que debemos honrar a nuestros padres. Yo creo que debemos obedecer a nuestros padres, especialmente si vivimos bajo su techo y bajo su cuidado y bajo su protección todavía. Debemos honrar a nuestros padres, debemos obedecerles, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que vivir la vida para tratar de agradar a nuestros padres. Porque si hay alguien a quien nosotros debemos agradar por encima de nuestros padres, es a nuestro Padre Celestial, ¿correcto? Las expectativas de nuestro Padre Celestial es a quien nosotros debemos buscar suplir en todo tiempo. Pero hay gente que hace cosas o no hace cosas, incluso se ponen a estudiar cosas o se ponen a hacer proyectos porque quieren satisfacer las expectativas de sus padres. Amados, a quien vamos a dar cuentas es a nuestro Padre Celestial. Y nosotros debemos vivir la vida para suplir las expectativas de Dios. Las expectativas de Dios. Hay algunas personas que están buscando ser aceptados o ser aprobados por el cónyuge, sea el esposo o sea la esposa. No mueven ni un dedo si es que no reciben la aprobación. Y cuando digo la aprobación, ¿cierto? Que estén plenamente de acuerdo, que estén allí diciéndote qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto, los que estamos casados, la Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros. Y por supuesto, muchas decisiones debemos discutirlo y debemos llegar a un acuerdo. Pero por sobre nuestro esposo o por sobre nuestra esposa está Dios, a quien nosotros una vez más vamos a dar cuentas. Hay personas que viven queriendo suplir las expectativas de nuestras amistades. Buscamos la aprobación de nuestras amistades, de nuestros compañeros, de nuestro círculo de amigos. Y esperamos la aprobación en cuanto al trabajo, en cuanto al novio o la novia que nosotros buscamos o estamos queriendo escoger. Y estamos buscando constantemente la aprobación de nuestro círculo de amigos. Y yo quiero sí ser bien enfático con esto, hermanos. Bájese de ese bus. Bájese de ese bus. O sea, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado satisfacer las necesidades de la gente. Los seres humanos somos muy complicados. Como pastor yo le puedo decir también, a veces liderando un grupo de personas o una congregación, a veces tratamos de agradar a todo el mundo. Eso rápido en el ministerio aprendí y me lo habían advertido de que iba a ser muy difícil. Porque en algún momento vas a tener que decepcionar a alguien. En algún momento alguien no va a estar contento con algunas decisiones. En algún momento algunas personas te van a criticar. Y está bien, no puedes frenar eso. No puedes hacer nada. No todo el mundo tiene que estar contento. No todo el mundo te tiene que aprobar. Y a veces nosotros también vivimos buscando la aceptación o tratando de vivir o de suplir las expectativas de líderes espirituales, de tutores muchas veces, cuando, mis amados, nosotros debemos estar buscando agradarle a Él y solamente a Él. Personas que viven siempre pensando, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y eso, hermanos, es esclavitud.
Nadie puede vivir la vida de esa manera, pensando siempre suplir las expectativas de terceros. Quiero terminar, la opinión de la gente es muy importante, por supuesto. Y sobre todo que son personas que te aman y que se preocupan por ti. Por favor, pide consejo. Ya hablamos de eso en algunas semanas atrás. Pida consejo. Busque socializar ciertas ideas si es parte de un grupo mucho más grande. Por supuesto. Pero no puedes vivir agradando a las personas, porque por agradar al mundo muchas veces puedes perder el propósito que Dios tiene para tu vida. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Tienes que llegar a un punto en tu vida, tenemos que llegar a este punto en nuestras vidas, donde tenemos que decidir a quién queremos agradar. Y déjeme decirle algo, siempre vamos a quedar mal con alguien cuando tomamos decisiones. Mi consejo: quede bien con las personas correctas y quede bien con la persona correcta. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios automáticamente. No podemos nosotros vivir con un corazón dividido. ¿Qué es lo que guía tu vida? Termino con la misma pregunta que comencé. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿La culpa, tu pasado? ¿El resentimiento, la ira? ¿Los temores, fundados o infundados? ¿El materialismo? ¿La necesidad de aceptación y de aprobación de la gente? ¿Qué guía tu vida? Gálatas 5:25. Pablo nos da un consejo y es lo que quiero yo compartir contigo, cerrando ya esta enseñanza. Gálatas 5:25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Que sea Dios por medio de su Espíritu el que está guiando nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras decisiones. Estas cosas que acabo de compartir y posiblemente una lista más larga, siempre van a estar queriendo guiar nuestras vidas. No permitamos que estas cosas guíen nuestras vidas. Que si algo o si alguien va a guiar nuestras vidas, que sea Dios por medio de su Espíritu. Que sea el Espíritu Santo quien está acompañándonos en cada decisión. Y esto es algo que nosotros podemos lograr cada vez que nos acercamos a Él y pedimos que Él dirija nuestros pasos, como hablábamos al principio. Que sea el Señor quien nos guíe a todo lugar donde vayamos, en cada decisión que hagamos. Que podamos decir como Moisés le dijo al pueblo: si la presencia de Dios no va conmigo, si el Señor no me guía, yo no me muevo de donde estoy. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tus decisiones en este tiempo, que muchos estamos tomando, y decisiones que van a afectar nuestras vidas en el corto, mediano plazo. Yo quisiera orar para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en nuestras vidas, Señor, hay diferentes voces y diferentes circunstancias, Señor, quienes están tratando de guiarnos. Que podamos ser sabios, que podamos ser sabios en este tiempo, que podamos ser guiados por ti y únicamente por ti. Padre, que tu voz sea la que nosotros sigamos, que tu voz sea la que nosotros en todo tiempo estamos obedeciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén